Buen día a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de Abdeva y toda la sociedad de Abdeva a Martina, que hoy nos va a deleitar con su saber, a Liliana Mangel, que va a comentar el trabajo, y Agustín Genovés, un hombre de la Casa de Abdeva y también de la APM de Madrid. Bueno, Agustín, te dejamos a vos conduciendo el Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos y a todas. Oscar me hace sentir como un puente entre dos orillas, como un pontífice. Pero bueno, por un ratito. Primero voy a presentar a ambas participantes para luego darle la palabra a Martina y posteriormente a Liliana, para abrir luego un espacio de discusión con todos los presentes. Martina Purdet-Dombal es miembro titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y miembro invitado de la Sociedad Psicoanalítica de París. Ha sido miembro de la directiva de la Federación Europea, de la Junta Directiva de la APM y de la primera Task Force de la IPA sobre el trabajo online. Actualmente dirige un grupo de investigación en Federación Europea sobre este tema. Ha sido durante 6 años presidenta y directora del periódico virtual interregional Psychoanalysis Today. Es actualmente profesora en el Instituto de la APM y colabora con el Instituto de la Sociedad de Estambul. Ha escrito numerosos artículos y es autora del libro Amar en tiempos de Internet. ¿Me amas o me follow? Traducido al inglés, al chino, y recientemente es compiladora del libro Ciberespacio y Psiquismo. Liliana Mangel es psicoanalista de adolescentes, adultos, pareja y familias. Full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, miembro titular con fusión didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es directora de la Comisión de Análisis Didáctico y Supervisión Didáctica del Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM. Formó parte como miembro del Task Force primero, Análisis a Distancia en la Formación Psicoanalítica, y del Task Force 2, sobre la formación psicoanalítica en tiempos contemporáneos. Docente del Instituto Universitario de Salud Mental en la Diplomatura de Niñez y Adolescencia, profesora invitada en la Universidad Católica Argentina en la Diplomatura de Psicoterapia Dinámica en la especialidad de Clínica Adolescente. Autora de publicaciones nacionales e internacionales en diferentes revistas. Coautor del libro Psicoanálisis Online, cuarto, Práctica en Teleanálisis. Enseñanza e investigación clínica, editado por Gilles Scharf y muchos otros artículos relacionados. Muy bien. Le vamos a dar la palabra ahora a Martina con su trabajo sobre el amar en tiempos de Internet. Les pido por favor que cierren los micrófonos, así se puede escuchar mejor. Adelante, Martina. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por compartir conmigo este momento. Efectivamente, en Abdeva hay mucha gente a la que conozco y a la que tengo mucho cariño. Muchas gracias a la comisión directiva, a Oscar Elvira, a Liliana, con la que he trabajado ya y con la que empiezo una bonita amistad, y a Agustín, que durante muchos años ha repasado cada texto que haya escrito y así para que no haya tantas tonterías como, bueno, me ha cuadrado durante muchos años, es para mí un maestro y me alegro mucho, Agustín, que estés aquí hoy para darte las gracias públicamente por lo que has hecho por mí. Gracias a ti, Así que Martina. nada, voy a empezar. Entonces, ustedes han titulado esta actividad Amar en tiempos de Internet. Lo han escrito normal. ¿Lo trajiste? ¿Qué? Es tu edificio.
Vamos a ver. Por favor, silenciar los micrófonos. Graciela, por favor. ¿Ya está? Entonces, realmente, bueno, hoy voy a hablar de amar en tiempos de Internet, pero yo lo había escrito, bueno, con mucho amor a mis pacientes, al sufrimiento que pide que se le oiga, a la comprensión analítica que pide mucha comprensión. Pero yo en el libro que escribí hace ya 7 años, Amar en tiempos de Internet, había escrito amar atravesado por una arroba. Es decir, había vestido el amor de arroba como injerto simbólico, tecnológico de arroba, pero de la vida amorosa junto con la vida, la cultura digital, digamos, ha venido a entrelazarse con los sentimientos. O lo contrario, arroba liga los dos órdenes conceptuales, el mundo digital y el mundo amoroso. Entonces, digamos que el libro más bien, o lo que voy a hablar hoy, son puntos referidos a la dificultad de amar en tiempos de Internet. Porque cuando el amor es satisfactorio, pues no hace falta escribir tanto. Entonces, atravesamos una revolución. Es que no sé qué pasa con los micrófonos, pero aquí recibo voces. Si se escuchan voces, por favor cierren los Sí, sí, micrófonos que no se escucha bien. no sé qué. Bueno, sigo. Atravesamos una revolución tecnológica sin precedente que produce No se te escucha. Martina, te muteaste. Se cerró el micrófono de Se cerró el ella, de micrófono. Martina. Ya está. Ahora. Debe ser que han cerrado todos los micrófonos. Entonces, vuelvo a empezar, ¿no? Que atravesamos una revolución tecnológica sin precedente que produce un placer a la vez que un cierto malestar, propios de los momentos de cambio. Y como decía bellamente Piera Olagné, con el primer sorbo de leche, el bebé absorbe el primer sorbo de vida. Ni existe un infans sin un primer otro, pero también primer socios. El hombre sin cultura es un primate. Existe una formidable interdependencia entre lo psíquico y lo social. El mono aislado no desarrolla su genética y se convierte en un pequeño Kaspar Hauser. Del mismo modo, un pequeño humano no desarrolla su genética sin un entorno ambiental. Arroba, que había puesto yo insertado en la palabra amor, es aquí el símbolo de la articulación entre subjetividad, la vida interna del sujeto y la realidad social y sus consecuencias. Atraco al buen uso de la palabra con fuerza evocadora para mostrar la dificultad de amar, pues amor actual entre paréntesis, a menudo se aleja del amor descrito por Montaigne, por ejemplo, cuando hablaba de la poesía y decía que le quería porque era él o porque era yo o porque eras tú. Entonces, el mundo de la sexualidad, entendida en sentido psicoanalítico como psicosexualidad, conjunto formado por afecto y deseos, fantasías, pero anudado a cambios sociales paradigmáticos, adopta nuevas caras. Se erigen otras subjetividades. Nunca la cara del amor, atravesado por arroba, es decir, en sus dificultades, ha sido tan carcomida y vaciada en su esencia en cuanto al amor a otro por sus diferencias y cualidades propias. Amar en tiempos de Internet, con su subtítulo Me amas o me follow,
enfatiza la dificultad de amar cuando, y es mi hipótesis, Narciso resucita mientras Eros se muere. El amor a otro diferente o se ve sustituido por el amor a sí mismo. Es la era del selfie, colmo del homenaje del yo hacia el yo. Yo me amo a mí, tú te amas a ti, y así es como nos amamos en el día. La intimidad pasa al exterior, a la exhibición. Es también la era de la ruptura entre afecto y deseo. Ninguna novedad en esto, porque Freud hace tiempo lo había ya descrito, pero este hecho tiende a radicalizarse completamente. Tenemos hoy en día más a menudo sexo duro. El sexo como proeza se incrementa mientras el amor al otro palidece. Analizo la sexualidad desde muy novedosas perspectivas, incluso en ausencia de cuerpo, detrás de una pantalla, o incluso en casos donde el gadget ha devenido el nuevo amor, el otro del amor. En Amar en tiempos de Internet describo minuciosamente un amplio abanico de esas oscuras facetas desde un enfoque psicoanalítico. Escuché una emisión, bueno, pues hace ya 7 años, cuando estaba presentando este tema por primera vez en la cadena franco-germana Arte, que analiza el amor, el enamoramiento con los robots y el cómo estos han hecho su aparición en prostíbulos en España y también en Alemania, colmando las fantasías de alguno de poder hacer el amor con una muñeca. El matrimonio entre humanos y robots está previsto para 2050, según el autor de esto. Existen por ahora unos 38.000 títulos en Amazon del estilo Las 50 sombras de Grey. Bueno, acabo de dar unas pinceladas de un hecho, de hechos novedosos. Pero esto dicho, y dado lo limitado de mi exposición, me voy a limitar a hablar del amor cuando la furia de las imágenes reemplaza el discurso, que es, que creo, uno de los cambios paradigmáticos que tenemos actualmente. Cuando se tiene al otro a distancia de un clic en el espacio virtual, parece que precisamente lo que se hace a un nivel es huir del otro, de su cuerpo, y estamos también a la par marcados por lo que Hartog llamó el presentismo, es decir, el culto del presente o de la urgencia, según también otra autora que se llama Aubert. No hay tiempo. Es uno de los cambios paradigmáticos que se han producido. No hay tiempo para la construcción amorosa ni el descubrimiento de quién es el otro en toda su complejidad. Se impone un presentismo sin tregua. Eso le pasa a Dirk, un paciente que forma parte de lo que en mi libro había llamado historias corrientes, y que podemos decir así: Dirk desea siempre a otra mujer, además de a la madre de sus hijos, pero cuando acude a mí, la situación le desborda. Tiene un encuentro o varios al día con personas diferentes, prostitutas o mujeres sacadas de páginas de citas. La adicción va en aumento, se multiplican las actuaciones. No da abasto, le obsesionan sus necesidades cada vez más intensas. Dirk vive en el aquí y ahora, doloroso permanentemente, donde Internet y algunas de sus herramientas se han convertido en sus aliados y potencian su drogadicción, la ilusión de un tiempo que no pasa. Dirk va encadenando una mujer con la otra como las perlas de un collar. Para Dirk, como loco, en un continuo estado de excitación, cualquier objeto vale para descargarse.
el otro de la relación no le importa. Eros está ausente en la cita y cede el paso a la descarga sexual como si de un deporte se tratara. Las aplicaciones específicas de quien quiere sexo crudo y a secas le tienen completamente sobreexcitado. Apenas se cierra la puerta de mi consulta, que ya está con una de esas aplicaciones antes de llegar a casa. Habría muchos temas por abordar, pero voy a centrarme más sobre el amor atravesado por arrobas y los ideales en boga, unos ideales empapados de omnipotencia. Son muchos los autores que apuntan a la agonía de Eros, expresión de Byung-Chul Han. Coetzee ya decía que amar se había vuelto obsoleto. Mis reflexiones son el resultado de la escucha clínica, de esas historias donde emerge, a mi entender, un verdadero orden amoroso nuevo, donde el otro del contacto se ha tornado sin cualidad, banal, sustituible, intercambiable, como si de una mercancía desechable se tratara, y donde la conexión sustituye a la relación. El analista tiene que facilitar la apertura de lo desconocido en uno, hecho que se ha llevado a cabo en el encuentro clínico. Muestra una poderosa extrañeza entendida como lugar de brote de las metamorfosis del otro desconocido en uno mismo y en el otro. Lo nuevo y lo informe solicita más que nunca en el analista su capacidad para escuchar lo increíble o dejar que se formen nuevas figuras teóricas. Esto sería hoy en día más aplicable a todo lo trans, que no he tratado hace años, pero con lo que me estoy poniendo a reflexionar en estos momentos. Esto presupone un trabajo intenso de contratransferencia y el tratar de acercarse lo más posible al ideal bioniano de una escucha sin memoria ni deseo. El próximo Congreso de la Federación Europea en Oslo se titula Neutralidad, dejándose sorprender por lo que emerja en el intercambio con el paciente. Imagínense, por ejemplo, la ficción a la que recurrí para ilustrar mi propósito, la película Hair, que todo el mundo la ha visto. El protagonista de esta película, Hair, Joaquín Phoenix, está enamorado de un sistema operativo, Samantha. Esa ficción nos revela nuevos sentires, nuevas fronteras, nuevos ideales. Habla de un humano alargado por la tecnología, un cyborg que quizá desea curarse en vez de pensar. Pensar, penser, en el sentido de curarse o de pensar es la misma palabra fonéticamente hablando en francés. Habla de la presencia emocional con efecto corporal en ausencia. Vemos la expresión creativa de unas relaciones que prescinden de la carne y donde paradójicamente el orgasmo tiene lugar. Pregunto, ¿en soledad o acompañado? Mentalmente, corporalmente, podremos volver sobre el detalle de esa magistral película como metáfora de la exclusión o de las paradojas relacionadas con el amor hoy, o el no amor, o la dificultad de amar, marcada por una fuerte narcisización y un desdibujamiento del otro, porque precisamente otro es. A nivel conceptual, si consideramos los nuevos desafíos como los que nos plantean las nuevas subjetividades como los trans, las insuficiencias de nuestras teorías emergen de la clínica. Por ejemplo, la angustia de castración se revela algo insuficiente para analizar los pacientes actuales y la angustia narcisista que precisamente existe detrás también. La teoría de la complejidad a la que
de la que me reclamo en mi manera de ver y para poder ayudarme a pensar, es la que utilizo en cuanto que se rescata la interdependencia entre diversas disciplinas, la riqueza de la exogamía teórica, a la par que se conserva, y se debe de conservar, la especificidad de cada cual y la singularidad de nuestro quehacer analítico. Pero me parece necesario trabajar en el límite, en el interfase entre disciplinas. Decía Christian David que no hay meta realmente amorosa sin el reconocimiento de una irremediable insuficiencia narcisista, más exactamente sin una inconfortable exigencia de otro en cuanto que otro y porque es otro. Es en cuanto que es diferente que el objeto pertenece por esencia al dinamismo sexual. Lo parecido reside en la comunidad de la falta y en la reciprocidad de un vacío por llenar. Esas palabras bellísimas que son de Christophe Dejour también están retomadas en otro lugar. Byung-Chul Han habla de infierno de lo idéntico desde la filosofía. McDougall se pregunta si la insatisfacción que emana de Narciso no tiene que ver con su búsqueda de un manantial. Entiendan de un poder mirarse que venga a colmar una ausencia especular anterior, a lo Lacan o lo Winnicott, aunque nada tenga que ver el uno con el otro. Ciertamente, hoy hablo del amor en su vertiente de los que no pueden hablar, como ya he dicho. Entonces, ¿qué le ocurre al amor en nuestro mundo hipermoderno? La expresión es de Lipovetsky, cuyas características acabo de enumerar por un lado, y los fenómenos sociales que limito a los ideales actuales con los que se conjuga. Nuestro mundo hipermoderno es el del metaverso, por ejemplo, nombre que implica una joya de omnipotencia que reúne el prefijo meta, que significa más allá, con el sustantivo verso, que evoca el mundo del ensueño poético, y el todo asociado al símbolo del infinito. En otras palabras, en el espacio virtual todo será posible, todo, todas las diversidades, mundo de todo. De mundo de todo poder, donde uno puede convertirse en su propio creador. Y no siempre de manera negativa, porque aquí en Madrid hubo un espectáculo creado por Blanca Lee, se llamaba El Baile de París, el Bal de París, que era una maravilla. Todo virtual, pero podíamos estar viviendo en este mundo virtual los que íbamos al espectáculo. En cuanto a la web 2.0 o web social, significa las 3 W, tela de araña mundial. La inteligencia artificial asociada a la semántica crea redes y establece relaciones entre conceptos que se añaden al análisis informático. Ahora la web conoce, me conoce, nos conoce a todos. Es lo que ocurre en las páginas de contacto, como en otros lugares. Es lo que le ocurre también a Teodoro en Her. El algoritmo sofisticado despierta todo el amor, la sensorialidad, reactiva el mundo arcaico y precoz del protagonista. ¿Cómo pensar esta seducción social proveniente de un algoritmo que sin embargo hace que nos sintamos adivinados? Habremos pasado del terror a la castración paterna, a la angustia frente a lo maternal, de la angustia de la soledad al ahogo excesivo de las propuestas amorosas o al delirio de la omnipotencia ideal como defensa de nuestro desvalimiento, de nuestra Hilflosigkeit primordial.
El título que escribí hace 7 años, Amar en tiempos de Internet, con su subtítulo ¿Me amas o me follow?, se ubica en el cruce de lo intrapsíquico y lo intersubjetivo, entre interior y exterior, y más ampliamente entre psique y sociedad hipermoderna. Escribí entonces el amor, atravesado por el arroba, que divino el paso de la relación a la conexión, pero que también es el símbolo del cuerpo atravesado por la tecnología o las aplicaciones que permite. Existe hoy, aparte, un imperativo superior a gozar. Eso es algo que ha descrito muy bien por Laurent Assoun. Hay un ideal de un siempre más, un superior donde el exceso se parece a un Dios interior, dice Enríquez. Me atrevería a decir que estamos frente a un imperativo superiórico fuera de la ley, que se ha tornado tan poco protector que viene a confundirse con el yo ideal e impide la formación del ideal del yo que tendría que aparecer después del sepultamiento del complejo de Edipo. Mi pregunta principal sería, ¿los cambios paradigmáticos y los progresos sociales aportan nuevas herramientas que pueden servir a los conflictos psíquicos de siempre? ¿O estamos frente a nuevas metamorfosis, verdaderas metamorfosis de las subjetividades del sujeto hipermoderno, consecuencia de los nuevos ideales que convergen hacia un narcisismo exacerbado y diferentes declinaciones del yo ideal que tiende hacia exclusividad o incluso hacia un más allá del principio de placer o hacia la euforia siempre fuera del límite de la sociedad hipermoderna compuesta por la revolución milagrosa que abarca el conjunto compuesto por la informática, las nuevas tecnologías y más recientemente la pasión por los datos. Eso es algo que ha estudiado Derrida y que es fantástico. Todo ello en consonancia con un cambio paradigmático en la temporalidad marcada por el presentismo a lo que he aludido previamente. El yo ideal, en el sentido que le daba Nürnberg, es un yo que no está organizado todavía, que se siente unido al ello y que corresponde a una situación ideal que se llama yo ideal. Y por este motivo, pertenece pues a lo preedípico, expresión estructural del narcisismo de la omnipotencia. Lleva la marca de la identificación primaria, de la indiferenciación para con el objeto todopoderoso, la madre. El yo ideal, próximo al yo placer purificado, cortacircuita toda dimensión temporal y objetal y así se opone al ideal del yo y al superior. Claro está que son los primeros objetos que colaboran a la construcción de un narcisismo de vida necesario, para nada patológico. Ayudan a ligar las pulsiones de agresividad y de muerte. Está claro que existe una ilusión de omnipotencia sana y necesaria al origen de la vida. Pero aquí me concentró sobre la regresión a un yo ideal diferente de un empiece necesario estructurante y que también existe. Aquí entiendo al yo ideal como regresión a una identidad compensatoria de un vacío identificatorio, como lo llamó Corcos. Es una manera como otra de conceptualizar las consecuencias de un trauma precoz que abarca aspectos diversos que van desde el objeto not good enough al entorno marcado por el hiper, es decir, el exceso, o por los tener que gozar aquí y ahora, o como derivas narcisistas defensivas, como respuestas a las heridas supuestas provenientes del otro. En estos casos,
Se producen formas de identificaciones patológicos, sin fisuras, bien a través de la unión con otro idealizado o una idealización absoluta de uno mismo, o también formas de megalomanías. Debido a las fallas objetales, el sujeto queda atrapado entre el vacío y los artefactos. Son estrategias que taponan los vacíos, como las drogas, los objetos fetiches, los falsos self o la huida en refugios psíquicos, tal como los describió Steiner. El ideal emerge en el cruce entre la naturaleza comprendida en su profundidad biológica y lo cultural, decía Green, o como monstruo trisistémico, es decir, biopsicosocial, decía Morin. Y el yo, en ciertas condiciones que acabo de evocar, ya no busca al otro por sus cualidades intrínsecas. Entonces el otro se ve reducido muy a menudo a un distribuidor de likes, a un dato vacío de sentido. El otro, en este caso, está renegado en pro del amor a sí mismo, de un yo ideal, hace mucho tiempo ya denunciando en la sociología por Christopher Lasch. Like significa como, me gusta, es la nueva moneda amorosa que no siente nada, producido por unos gigantes como Facebook X al inicio, signo de un nuevo malestar que además implica el que se haya pasado del discurso a la imagen. La libido se ha retirado de los objetos y ha vuelto al yo, sujeto exhibicionista, objeto mirón. Lo que sí es cierto es una nueva cara que implica una avería del discurso. El mundo está hecho hoy, predominantemente o cada vez más, para ser visto, para estar a total disposición de quien mira y para no ser comprendido. La realidad se ha tornado espectáculo, de ahí el cansancio de ser uno mismo, como lo describe Ehrenberg, y el aumento de personalidades así o otras formas de evitación del otro. Como psicoanalistas sabemos que no existe creación psíquica sin un otro, que haya brindado un placer inicial, sin un primer espejo o una primera mirada, sin también una primera frustración que haya permitido alucinar el objeto en ausencia, y la emergencia de un masoquismo guardián de la vida, tal como lo describió Rosenberg. Yo es otro. En la era hipermoderna, es este hecho estructurante de una subjetividad necesariamente abrochada al otro que el ideal de omnipotencia quisiera borrar defensivamente. Yo ya no quiere ser de otro, y de la marca de desvalimiento estructural inicial, sello de la naturaleza humana. Yo desea crearse a sí mismo, una suerte de autoengendramiento defensivo. Pensemos un segundo en las páginas de Contacto y su lógica. He entrado varias veces, para estudiar los textos de los postulantes, entre comillas, al amor y a las relaciones. Suelen seguir el esquema siguiente. A mí me gusta A, B, C y D, por lo tanto busco a alguien a quien le guste lo mismo. Desaparecido el uno, cualquier trabajo de duelo, porque si uno desaparece, plaf, se da el clic y se obtiene otra propuesta. Y obviamente sabemos que mucha gente ha utilizado exitosamente esta manera para entrar en contacto con los demás, pero pasando rápidamente a una relación en lo real. Desde un punto psicoanalítico freudiano, decir que Eros se fragiliza en nuestra sociedad líquida, en términos de Bauman que conocen, equivale a señalar el debilitamiento de las fuerzas ligadoras entre pulsiones de vida
y pulsiones de muerte. Desligación para Freud, desobjetalización para Green, en cuanto que ataque al vínculo, con las consecuencias que vemos en que eso implica en la dialéctica entre el superior y el ideal del yo. El nuevo ideal de subjetivización se encuentra en varias situaciones, de las cuales rescato, por ejemplo, el ejemplo de los hikikomoris en Japón. Para ellos, el otro está barrido de la vida que transcurre online en exclusividad, un fenómeno que ilustra el deseo de no es deseo de Olagné, que implica que el otro esté barrido en su totalidad. Otra forma de pulsión de muerte o una suerte de refugio psíquico. La angustia coincide aquí con el vínculo al otro y el ideal defensivo, entonces, coincide con el rechazo de este. Freud decía hace un siglo que lo que más teme el yo es el aniquilamiento. Entonces nacen falsos ideales que promulgan, aparte del deseo de placer sin tregua señalado, lo que llamé el autoengendramiento, es decir, otra forma de desabrochamiento del otro que consiste en que cada uno se transforme en el artesano de su propio sentido, un sentido transformado en una propiedad individual, cito a Aubert, en el sentido de que se habla de una, o se concibe una trascendencia de sí mismo como forma suprema de narcisismo, fantasía deliciosa de autocreación de sí mismo que se exhibe ávida de likes. Es una ovación del yo que se infla majestuosamente, deseándose todopoderoso, pero que paradójicamente es frágil, ya que depende de los likes recibidos por esos otros desconocidos. En vez de morir de amor, hoy se puede morir de likes. Lo tienen esto en una película muy bonita, un episodio de Black Mirror que se llama No se vive, donde cada personaje aparece con una nota en un circulito. Estamos ante una nueva figura de un yo ideal que pone a mal al trabajo psíquico, que actúa en vez de pensar, que rechaza la diferencia generacional y en todo caso la historia personal con su punto de partida en el otro. A resaltar que estamos frente a imágenes retocadas, construidas, elegidas por un yo y un inconsciente, afectos ideales, pertenencias a grupos sociales, creencias, géneros, etc. Es decir, que lo que se ofrece a la construcción del yo digital difiere del yo y consiste en una presentación más cercana al imaginario que a lo simbólico, en términos lacanianos. En otras palabras, hay que matizar la noción de narcisismo de Freud y del mito ovidiano. En línea, online, cada uno se mira en una imagen que le es devuelta por la red a partir de una imagen inicial elegida con fines sociales, a su vez reflejada por otros. La trascendencia de sí como estadio supremo del narcisismo es lo que a menudo nos espera. Jean Cornu, un analista francés, tiene un título evocador de un libro que se llama Les Défoncés, que traduciría como los descojonados, como cuando se hace mucho deporte uno termina descojonado, pues en ese sentido, ¿no? Los que lo dan todo y terminan explotados, estallados, descojonados, perdone la vulgaridad, pero es que es la traducción más adecuada, refiriéndose a aquellos que están amenazados por la enfermedad de la idealidad, causa obvia de un aumento de depresiones, por otro lado. Perfeccionarse permanentemente es difícil y cansado, pero el sujeto obtiene el placer inmenso de sentirse Dios por un instante, ideal de omnipotencia.
descrito por Lagache, a la par que así se escapa a la diferencia generacional. Placer agotador, pero casi orgásmico, porque es el reencuentro emocionado de uno consigo mismo. Tenemos aquí otro matiz del amor a sí mismo, preferido al amor al otro que describía David. Entonces, desde su conceptualización por Freud, el superior es un concepto muy complejo y paradojal, una instancia límite entre el ello y el mundo exterior, entre el ello y el Edipo, entre la pulsión y el inconsciente, entre el deseo y el goce. Está hecho de incoherencias y contradicciones, ya que la raíz de la creación de la ley baña en lo pulsional del ello. No estaríamos ante una de las frecuentes paradojas del psicoanálisis. El superior aquí en sus aspectos mortíferos, esto lo ha descrito Silvia Bleichmar, procede no solamente de lo pulsional, pero también del narcisismo. Y el ideal del yo puede ser tan grandioso que es aplastante. Y la conciencia moral puede ser tan exigente que termina por ser anulante. De tal modo que podemos pensar que ese tipo de ideal parece acortar mucho sus fronteras con el ideal del yo, del lado grandioso o del lado de la severidad de su funcionamiento, de tal modo que ambos se encuentran casi superpuestos, una cosa que una persona de mi sociedad llamada Merced Puchol ha desarrollado. Existe hoy en día a menudo una obligación de ir más allá, más adelante, más y más. Y también esto junto con la aceleración, y hay que poder vivir eso, más y más. La desmesura, el ibris de los griegos, despertaba entonces el enfado de los dioses, como igual hoy lo puede estar haciendo. De ahí las patologías que bañan en el exceso. Toxicomanías, deportes extremos, grandes depresiones, omnipotencia versus impotencia, un cotidiano que navega entre la euforia y la depresión si no logra lo primero. Bueno, y qué decir una palabra de nuestro yo terminal. Nuestro yo terminal es la palabra que utilizó Vincent de Gauchlac para definir esa prolongación de nosotros mismos, que es pues el pequeño aparatito que tenemos todos en las manos y que parece que prolonga nuestro yo cuerpo. Entonces, ese autor, Vincent de Gauchlac, que es francés, describe cómo ese aparato en realidad deviene lo que él llama una isla mundo, un mini universo regido por sus propias leyes y programado por su autor en función de sus gustos. Una de mis pacientes, por dar un pequeño toque clínico, me cuenta cómo se pierde a sí misma perdiendo horas, enciende el teléfono y viaja en sus secretos íntimos, deposita a sus hijos en el cole y mientras se reúne con la pequeña pantalla excitante hasta que tiene una descarga sexual rápida. Pasa horas con esto, paseando por las redes, entrando en Instagram. Claro que esta persona tiene su peculiar historia. Unos padres hiperexcitados que de alguna manera la han invitado a la menor a participar de la escena primaria. En las redes vuelve a encontrar esas escenas, disfruta y sufre, pero repite lo antiguo y se separa de él. Pero sobre todo, así no piensa, navega relacionada consigo misma en medio de paradojas. Pasa de la excitación a la calma, de la soledad a la adicción, a los objetos amorosos. El Martina, objeto terminal se torna atractivo. Lo ama. Martina, Sí, disculpa que te interrumpa.
Es mi desagradable papel de limitar el tiempo. Oh, no, Tiene 5 minutos más. Te pediría que me los diera. voy, vale. Eh, mira, concluyo. Sí. Eh, asistimos a una mutación, en conclusión, antropológica o a un nuevo tipo de personalidad. Es una pregunta que se preguntaba Gaucher. ¿Qué implicaría una mutación del invariante humano relacionado con el vivir en la urgencia, es decir, en un tiempo sin muerte, cuya divisa sería: existo porque estoy conectado con otros desde mi yo cuerpo? ¿Se estaría dibujando otro ideal del yo? Estoy en ninguna parte. Estoy aquí, pero no estoy donde usted cree que estoy, lo cual me produce una sensación de omnipotencia idealizada. El individuo, dice Marcel Gaucher, está en posición de fuerza porque siempre escapa al que está enfrente, al grupo o al medio en el que está. En ese sentido, la herramienta de mi identidad, sigo citando a Gaucher, proviene de mi no identidad. Soy, existo en la medida en que no soy, existo. En su texto de 1908, La moral sexual civilizada y el nerviosismo moderno, Freud dice que el apetito por el goce conlleva la insatisfacción y el ser deseoso. El malestar hipermoderno no permite volver a pensar el malestar en la cultura, pasando por la Hilflosigkeit y los conceptos de desligación. El hiper, la exageración, es lo que hace gozar. La sobrepuja es el demasiado, es gozar de la prohibición. Paul Laurent Assun decía que existe un malestar borderline del sujeto hipermoderno. Borderline, anorexias, bulimias, toxicomanías. El hombre aumentado, el transhumanismo y el cyborg apuestan siempre más para el hombre hipermoderno. Pero el psicoanálisis, de facto, es una resistencia a ese ideal de goce generalizado porque recuerda el primado del deseo. El psicoanálisis muestra cómo el goce impide el deseo precisamente. Lo dejo aquí. Gracias a ustedes. ¿No se te oye? No se te oye, Agustín. Tenés que ponerte el volumen. Mutearme. No, que te Ahora. agradezco tu presentación. Es un trabajo muy interesante, con mucha riqueza. Creo que va a dar mucho para una discusión posterior. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Liliana Manger. Adelante, Liliana. Gracias, Agustín. Antes que nada, bueno, es una alegría estar hoy con todos acá y la verdad tener a Martina es un verdadero honor. Así que gracias, Comisión Directiva, Agustín y Martina, por permitirme comentar este impresionante trabajo. Voy a hacer un pequeño comentario y después pasamos al público. Bueno, voy a leerlo. En un escrito de gran profundidad, Martina Burdett nos guía por un recorrido donde expone que en esta era digital, marcada por la hiperconexión y la virtualidad, el otro ha desaparecido. El amor se vive en followers, se vive en un tiempo suspendido, un presente perpetuo, nos dice Martina. No hay pasado ni futuro, no hay historia ni duelos posibles. Hay un culto a la urgencia, hay una transformación social, cultural y tecnológica respecto a las configuraciones psíquicas del sujeto contemporáneo. Las relaciones se construyen a través de pantallas, dominadas por la imagen. No hay contacto real
No hay reciprocidad, solo likes. Existe el deseo de evitar incluso la más mínima ausencia. Los vacíos en este escenario son tapados por vínculos online que ofrecen una ilusión de plenitud. Dentro de esta lógica binaria, on u off, te tengo o te elimino, señala Martina, hoy más que nunca necesitamos del psicoanálisis. En un contexto donde se hace cada vez más difícil entrar en contacto con el dolor, elaborar pérdidas, tolerar la frustración, donde el goce reemplaza el deseo, nuestros pacientes nos necesitan más que nunca. El psicoanálisis, como en sus inicios, dice Martina, sigue siendo profundamente revolucionario. Es fundamental escuchar lo nuevo, lo inesperado, en esta era donde la tecnología nos impone formas que aún estamos intentando descifrar. Entonces a mí me surge una pregunta. Es una pregunta que me surge inevitablemente. ¿Por qué consultaría un paciente hoy si todo parece estar al servicio del goce y la satisfacción inmediata? A mi entender, porque hay algo que no logra ligarse, hay algo que nos incomoda. Es desde este lugar de necesidad y malestar donde llegan los pacientes a la consulta. El exitismo, los likes, el exhibicionismo, no alcanzan para explicar el padecimiento. Hay un malestar que persiste, sofocado por la negación, silenciado por la exigencia de mostrarse bien. Este dolor duele y mucho. No está permitido fracasar. Mostrar el malestar es vergonzoso. El dolor no tiene likes. Consultar a un psicoanalista hoy es en cierto modo un acto contracultural. Es animarse a mirar el padecer, reconocer el dolor y el malestar. Y esto lo vemos en dos niveles, el dolor mismo y la necesidad de ocultarlo. Las redes sociales, se escucha mucho ruido de fondo, no sé qué pasa. Las redes sociales permiten una conexión global, pero también pueden ser profundamente dañinas. En este mundo tan perfecto, algo claramente no está bien. Se trata de la deshumanización y la cosificación del psiquismo. Todos debemos parecernos, encajar, ser parte de una carrera por construir una identidad aceptable. La diferencia molesta, se rechaza. Entonces, ¿dónde queda la enfermedad psíquica? ¿Dónde se aloja el malestar? En un mundo que avasalla la singularidad, el dolor no tiene lugar. Y pensando en todo esto, se me vuelve especialmente actual el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. Él advertía que la tecnología avanzada podía dominar al mundo y despojar a los humanos de su humanidad. Su obra es un llamado a no dejarnos arrastrar por el solo goce y la falsa perfección, sino a sostener un camino propio, singular e imperfecto. A no buscar atajos hacia la felicidad a costa de lo que nos hace humanos. Tal vez sea por eso que seguimos existiendo como psicoanalistas, al igual que existen los filósofos y los artistas. Nosotros logramos ofrecer un espacio seguro donde la esencia humana y la singularidad de cada sujeto son respetadas. Un lugar donde los tiempos no se marcan con likes y donde reflexionar, conocerse y elaborar los traumas son las bases sobre las que se construye la vida psíquica. Me aparece otro tema fundamental en todo el trabajo de Martina, que es el tema del símbolo. La palabra, el concepto, que aparece cuando la cosa no está. El símbolo representa la cosa ausente, permite que el pensamiento funcione de modo metafórico. Este modo actual de vivir atenta contra este pensamiento simbólico. La muerte se niega, el paso del tiempo se disimula. ¿Cuál es el precio de ignorar lo inevitable? Se pierde claramente el pensamiento simbólico y con él se pierde algo esencial de lo humano, que es la posibilidad de metaforizar. En esta línea, Bourdieu también señala
que se ha cambiado la dependencia en el vínculo por robots, muñecos sexuales o dispositivos incondicionales. Y lo ejemplifica muy bien con la película Her. Lo que nosotros necesitamos reflexionar cada vez más, me parece, es que todo eso que promete felicidad perpetua, paradójicamente, nos aleja de lo que nos hace humanos, nos transforma en otra cosa. Entonces surge la necesidad de repensar, ¿qué es el ser humano hoy? ¿Qué es lo que tanto parece dolerle al paciente que consulta? Creo que precisamente eso, haber perdido algo de su humanidad, convertirse en cierta forma en un sujeto maquinal, sin la capacidad de simbolizar ni poder abstraer, con una gran imposibilidad de conocerse a sí mismo. En una época en la que el padecimiento es expulsado del discurso, el psicoanálisis se presenta como uno de los pocos espacios y lugares donde la palabra aún tiene valor. La palabra, que representa la cosa en el plano simbólico, es lo más importante, lo más humano. Eso es lo que nos diferencia tanto de los animales como de los robots. El psicoanálisis es entonces un espacio donde aún puede desplegarse la subjetividad, donde el sujeto, en su singularidad, puede ser escuchado y acompañado en su dolor. Como dice Martina, esto implica volver a darle lugar a Eros, el lazo, el vínculo, el deseo de vida, frente a un narcisismo que se encierra sobre sí mismo, imponiendo así un espejamiento, un goce inmediato que reemplaza el deseo por la excitación y el lazo amoroso por la autovalidación digital. La autora nos plantea una interrogación clave. ¿Estamos ante una mutación antropológica o ante nuevas formas de subjetivación que reeditan conflictos antiguos? Si bien en nuestra clínica vemos una exacerbación del narcisismo y del ideal, también nos enfrentamos permanentemente con el padecimiento de nuestros pacientes, con su necesidad de amar, aún haciéndolo a veces de modos inéditos. La clínica, como bien se subraya, exige una escucha sin memoria ni deseo, que puede dar lugar a lo que aún no tiene nombre. Entonces Martina nos invita a rehumanizar al humano, a recuperar el valor de la palabra, del otro, del tiempo, del deseo, a sostener ese lugar único desde donde el sujeto puede volver a ser. Es poder repensar nuestros modelos a la luz de nuevos conceptos de presencia, de ausencia y de vínculo. Este, para mí, es un camino singular, imperfecto, incómodo, pero profundamente propio. Gracias, Martina, por este trabajo de tanta riqueza. Termino acá. Gracias, Liliana, a ti. Agustín. Gracias, Liliana. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ahora vamos a intercambiar con el público. Yo les pediría que el que quiera hacer alguna pregunta, participar, levante la manito virtual y yo les voy a dar paso. Les pido, en mi desagradable papel, limitar el tiempo, les pido por favor que sean lo más breves posible. Bueno, abrimos el espacio del debate entonces. ¿Quién quiere participar? Hay No dos sé si personas. Oscar. Hay dos pedidos ya, ¿eh? Agustín, Sí. Oscar, ¿eres tú que levanta la mano? sí. Adelante. Bueno, muchas gracias Martina, muchas gracias Liliana por este trabajo tan profundo y de tanta actualidad. Martina cita a Bosch y yo voy a citar a Haeckel. Haeckel
hablaba de la filogenia y de la ontogenia. Es decir, que los humanos heredamos todo lo que ha ocurrido en el universo, decía Haeckel, y lo que ha ocurrido en la Tierra. Y sin darnos cuenta, eso lo tenemos dentro nuestro. Y por el otro lado, desarrollamos una propia ontogenia, es decir, una propia historia. El historial que Martina nos relata es de una niña que ha sufrido un trauma. Entonces, pensaba si ese trauma precoz y ese like que significa cómo, no podemos pensar o podríamos pensar que en la clínica de hoy, que es totalmente novedosa, nos encontramos con like como cuestiones que hemos heredado de la vida tan profunda que desconocemos, pero que se aparece en la omnipotencia incondicional, por ejemplo, del niño, ¿no? En el vientre materno, que puede hacer lo que quiera, o en la omnipotencia alucinatoria mágica, como dice Ferenczi, cuando el niño nace. Otra cosa es la necesidad de hallar un objeto. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a poder acompañar a nuestros pacientes de hoy en día a estas regresiones pero tan profundas? Muchas gracias. ¿Quién hablaba? Oscar, Oscar Elvira. Oscar Elvira. Ah, ¿puedo decir algo? Sí, dile. No, simplemente que gracias, que es que muy inteligente, muy interesante lo que plantea. Coincido con ello y creo que hay una cosa muy interesante, que es que creo que sí, no sé si estamos preparados, igual ya eso menos, pero debemos de prepararnos, quizá pienso, para poder escuchar en nuestros pacientes y en nosotros mismos cuestiones más arcaicas que las cuestiones a las que nos ha acostumbrado el psicoanálisis. Entonces creo que hay un asunto que huele mal, como decía Ferenczi, que es la contratransferencia. Y entonces creo que igual podríamos ir acercándonos a lo traumático precoz desde un lugar contratransferencial muy espabilado, si puedo decir así, intentando trabajar muy fuertemente con uno mismo en sus aspectos más regresivos. No puedo decir mucho más. Es un tema que el psicoanálisis no le gusta demasiado, el tema de la contratransferencia, aunque el año que viene en Lisboa, el Congreso de Lengua Francesa va a tener, tiene como tema principal el de la contratransferencia, pero los analistas están normalmente muy defendidos y con este tema, pero pienso que las cosas están cambiando, que se está abriendo la reflexión y el trabajo sobre esta cuestión. Bueno, es lo que podría decir, pero gracias, es muy buena la intervención. Tiene la palabra Claudia Brecasi. Claudia, adelante. Gracias, bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por las dos exposiciones. La verdad que se complementaron, fue como un diálogo también entre las dos. Yo quería decir dos cosas. Una, del pasado. ¿Cuánto fue la influencia en esta explosión del amor por Internet y de la imagen y de todo lo que describió Martina de la pandemia? ¿No? O sea, creo que la pandemia fue una ejemplificación, por un lado, de una explosión de la naturaleza, con la difusión del virus, por otro lado, la amenaza de muerte y la aniquilación. Y además,
permitió que muchos que no accedían o accedíamos a algunos aspectos de Internet nos tuviéramos que acercar obligatoriamente, ¿no? El Skype fue reemplazado por el Zoom y por el Meet, y realmente las generaciones más creciditas tuvieron que imponerse de alguna manera, conectarse y ayornarse. Esa es una. Y la segunda pregunta tiene que ver con el presente y el futuro, que es ¿qué características se ven en la clínica? Una vez que estoy de acuerdo con Liliana que la gente sigue consultando y que esa consulta debe tener que ver con que no alcanza este ideal de egoísmo, como dice Freud, un excesivo egoísmo enferma. Pero, ¿qué cosas vieron? O sea, los pedidos de consulta son por WhatsApp. Los papás de los pacientes, los que atendemos niños, nos escriben un WhatsApp a cualquier hora. Bueno, diferentes cosas que son, si bien por un lado son un poco, estuvieron siempre, la modalidad es distinta. Entonces, ¿cómo es la resistencia y cómo son nuestras intervenciones en este momento y en el futuro? Muchas gracias. Martina, ¿quieres contestar a uno o que se junten 2 o 3 preguntas y contestar juntas? Como ve, Contestar juntos un par de preguntas, como quieran. Bueno, entonces le voy a dar la palabra también al doctor Horacio Rottenberg y ya contesta 2 preguntas. Adelante, Horacio. Gracias, Agustín, gracias a Marina, Martina y a Claudia. Estaba pensando en mi propia clínica, en los pacientes que siguen llegando a la consulta y que lo que yo puedo entender, ¿no?, como problemática que subyace a todas esas formas de existencia actuales, ¿no?, donde existen una serie de recursos artificiales para poder sostener un determinado tipo de existencia que tenga algún sentido, por más que el sentido se escape una y otra vez. Y pensaba que lo que predomina en ese terreno es algo que entiendo más como la clínica del vacío, ¿no?, de un vacío que se llena artificialmente. Y me preguntaba también, ¿no?, por la cuestión esta de los medios, pero también de los sectores de población, ¿no?, de la gente, de la diversidad, ¿no?, que puede haber en las distintas capas sociales, en aquellos que tienen acceso al cyborg de última generación y aquellos que se mueren de hambre. Me parece que hay los que se mueren de hambre no pueden consultar, pero hay situaciones intermedias, ¿no? Estamos todavía en una sociedad polimorfa, por más que los medios uniformen. Y bueno, me pregunto estas cosas y le traslado a Martina y a Claudia cómo lo piensan. Gracias. Gracias, Horacio. Martina, ¿quieres contestar a los 2? quiero decir algo que no forzosamente es una respuesta, pero sí tiene que ver con lo que ha dicho Claudia. Y yo no sé lo que tú piensas también, Liliana. Dense cuenta de que hoy aquí la europea soy yo. Y enseguida veo la diferencia que hay en nuestro, la diferencia cultural que hay en nuestro abordaje del psicoanálisis. Ustedes mucho más sociales. No es lo mismo, por ejemplo, Claudia ha mencionado que el papá te manda un WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto, a mí no me mandan un WhatsApp a cualquier hora. Tengo un paciente que sí lo ha hecho, pero aquí no utilizamos tanto esto. Hay otro modo de probablemente de manejarnos con la tecnología. Creo que ustedes tienen un manejo más alto, más intenso de la tecnología. Entonces, no lo sé. Pero
usted también ahora, Horacio, usted habla de una diversidad aludiendo también a lo social. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Aquí, una de mis diferencias aquí del lado más europeo es que yo, al hablar castellano, pues estoy más familiarizada también para dejar a lo social un amplio lugar. Y estoy de acuerdo con que hay que dejar, es efectivamente que con el primer sorbo de leche se bebe el primer sorbo del mundo. Entonces, pero creo que es una vertiente que, por ejemplo, del lado francés se, se está más defendido con relación a esto. Y hay una cosa que quería decir, porque no sé contestar exactamente a eso quizá Liliana tenga más que decir, pero quería decir algo a ti, Liliana, que tú dices que el dolor no tiene like. Y yo quiero decir una cosa que sí, que el dolor desafortunadamente tiene like, que hay una exhibición de ciertos traumas y que gracias a esto se obtienen muchos seguidores. En muchos Eh, casos. Entonces, lamentablemente, el trauma se está utilizando de manera exhibicionista para tener likes y followers. yo quisiera decir algo. ¿Puedo hablar? Pues claro. Sí, sí. Gracias. Por un lado, voy a empezar, digamos, contestando que lo que en realidad se pone en juego es el concepto de lo humano. Todo es diferente a lo que era y donde me parece que se da mucho en mi clínica, por lo menos las personalidades como si la clínica del vacío, como decía Horacio, y donde en realidad, como decís, Martina, la contratransferencia a mí me sirve mucho en estas personalidades con traumas tan tempranos, qué me pasa a mí y poder trabajar desde la contratransferencia justamente. Pero cuando yo digo que el dolor no tiene likes, me refiero al verdadero padecimiento, no el dolor como exhibicionismo, sino al verdadero padecimiento, eso que te deja en soledad, eso que no puedes comentar, eso que avergüenza, eso que se silencia, no el dolor como exhibición. Quería hacer esa gran diferencia, ¿no? Bueno, eso quería contestar. Y sí, es cierto que en Argentina y en general en Latinoamérica la tecnología y la parte social es distinta a la europea y donde se puede recibir WhatsApps a la noche o en cualquier momento. Yo no contesto en cualquier momento tampoco, No. pero sí que los recibimos, por supuesto. ¿Quién más quiere preguntar, participar? ¿Puedo agregar algo, Agustín? ¿Sí? Que el WhatsApp tiene algo de evacuativo, ¿no? O sea, por ahí uno por WhatsApp dice algo y se distancia de lo que dijo. O sea, a veces se podría hablar por teléfono y sin embargo el WhatsApp hace como una distancia fóbica, por lo menos. Y bueno, pensaba eso, como si facilita o impide la comunicación, ¿no? O sea, a veces la facilita porque uno lo manda rápido, inclusive hay gente que no atiende el teléfono, prefiere que le manden solo audios y además los audios ahora se pueden poner en velocidad. Entonces, si alguien le manda a alguien un audio demasiado largo, lo ponen en velocidad para pescar solo lo importante. Eso yo no sabía que se hacía, pero cuando me pasó por error. Que decía, ¿qué le pasa a este que está acelerado? Y resulta que no, que era cuando se pone por dos o algo así. Y después me enteré que hay chicos, sobre todo adolescentes y gente joven, que lo escucha para no tener que escuchar 5 minutos un audio. Entonces, bueno, decía esa característica del WhatsApp especialmente, que la verdad que es cierto, nosotros lo usamos mucho, tampoco contestamos a la noche, pero uno a la mañana cuando prende el teléfono a veces encuentra algunos mensajes antiguos, ¿no? Bueno.
¿Puedo Gracias, decir Claudia. algo del WhatsApp? Sí. Bien, sí. Hablando del WhatsApp, yo tenía un paciente muy angustiado, hipocondríaco, que está en ese otro libro de la cual soy compiladora, que se llama Ciberespacio y Psiquismo. Entonces, relato el análisis de esta persona que tuve exclusivamente online, porque estaba en Asia y no tenía allí analista, pero era español. Entonces me mandaba, porque tenía fuertes angustias hipocondríacas, me mandaba mensajes durante la noche que yo no veía porque era la noche y porque era otro teléfono. Eh, entonces hemos trabajado mucho el tema del WhatsApp y confundía mi WhatsApp conmigo. Claro que era un paciente muy grave a un nivel. Entonces cuando había dejado su WhatsApp ya se calmaba, se podía calmar, como si hubiese efectivamente sacado algo de sí mismo, sacado la angustia y se hubiese liberado. Por otro lado, cosa muy interesante en lo online, aunque allí no se trata del amor, pero podría, es la distancia que podía poner, porque el contenido de las WhatsApp era, por ejemplo, me perdonan, abro comillas, he ido al baño, quería hacer un chorroncio, pero no salió del todo. Bueno, estoy muy angustiado. Creo que me voy a morir porque tengo un gas. Eso era el WhatsApp, pongamos. Entonces, yo no creo que durante las sesiones era capaz de esto, pero sesiones online. Yo es un paciente que no trataba nada más que 2 veces por año en presencial. Entonces creo que ahí estaba muy protegido y con mucha libertad detrás de su pantalla para poder hacer esto y mandar unos mensajes de bebito asustado, eh, mm, anal o yo qué sé, similar. Eh, Es interesante la diversidad, ¿no? De lo que implica todo esto de la tecnología, porque yo pensaba, por ejemplo, que en un paciente, por ejemplo, que cada vez que se va de sesión, siempre me hace una pregunta. Entonces empezamos a trabajar después, ¿por qué me hace una pregunta cada vez que se va por WhatsApp? Porque se calma con mi voz y necesita permanentemente calmarse con mi voz y lo escucha entre una sesión y otra, y eso que tiene 3 veces por semana, porque se calma de esa forma. Es un paciente patología muy arcaica. Entonces las diferencias, ¿no? También uno por una cosa más fóbica y distancia, otro más anal, otro como en este caso porque es muy arcaico, con traumas muy precoces y necesita tener mi voz permanentemente. Bueno, por eso la posibilidad de sorprendernos más que nunca hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? Gracias, Liliana. Le voy a dar la palabra a Adolfo Sonis. Adolfo, Sí, adelante. algunas cuestiones que estuve pensando, interesante lo de la tecnología, pero resulta que cuando yo era joven y atendía a pacientes muy graves, lo que estaba disponible era el teléfono de mi casa. Y de noche solía recibir llamados, una paciente muy, muy grave, llamaba llorando a cualquier hora de la noche. Y la atendía 2 o 3 palabras, y era suficiente para que se calme y bueno, ella podía seguir durmiendo y yo también. Pero en alguna oportunidad atendí el teléfono a mi señora y me decía, mira, es la señora fulana, está llorando como una beba. En ese momento teníamos una beba chiquita. Dice, está llorando como nuestra hija. Era un desconsuelo, pero era suficiente que yo le dijera 2 o 3 cosas y que la voy a ver mañana. La veía en ese momento 4 veces por semana y a veces algún fin de semana también. Y esa era la tecnología, teníamos el teléfono. La segunda cuestión que quiero plantear respecto del el like, si es curativo o no es curativo, estuve pensando que a lo mejor puede ser curativo transitoriamente. Una conocida tenía una íntima amiga que era una joven influencer
que durante muchos años daba consejos de cómo vivir mejor, cómo tener una dieta mejor, qué ejercicios había que hacer, qué había que comer, qué había que vestir, a dónde había que... Era una influencer que tenía miles de seguidores, tenía miles de likes, terminó suicidándose. Fue una catástrofe para todos los seguidores. La tercera cuestión que quería plantear era, además de las preocupaciones por los pacientes, coincido las características que ustedes van mencionando de estos pacientes, a mí la preocupación me la trajo una red social que estaba recibiendo de un adolescente que se estaba analizando con chat, ¿cómo se llama? El chat GPT. Y en las redes sociales circulaba la justificación de este adolescente porque le decía que era mucho más cómodo analizarse con el chat GPT que con su analista. Primero porque disponía del chat GPT a cualquier hora. Él se sentía angustiado a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, hablaba con el chat GPT y el chat le decía, bueno, relájate, no pasa nada, respira hondo, ya mañana te vas a sentir mejor, y él se sentía mejor. Además, él iba de alguna manera induciendo al chat GPT para que le dé determinadas respuestas. Entonces, la segunda preocupación es, ¿qué vamos a hacer los analistas frente a la inteligencia artificial que está intentando suplantarnos? Esto es muy interesante porque ocurre en muchas otras especialidades. Eh, Hace 50 años, cuando empezó a surgir las cuestiones de Internet, un cardiólogo mexicano estuvo en un congreso y le preguntaron en algún momento si en algún momento va a haber un robot que va a interpretar los electrocardiogramas. Y él dijo que era probable, pero que esperaba que no, porque si no, no lo iban a invitar más a los congresos. De manera que esta es otra cuestión, ¿no? La influencia de la inteligencia artificial en la asistencia de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Tiene la palabra Enrique Alba y después Martina podrá contestar a los dos. Enrique, adelante. Estaba Graciela antes que yo, Graciela Andrés. Ah, perdón, entonces le damos la palabra a Graciela Andrés. Perdona. Gracias, Perdona, amigo. Graciela. Yo soy muy caballero, por eso primero las damas. Yo estoy un poco ciego porque no vi esa mano. Clarita la mano, me parece, la voy a tener que cambiar el color. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, muy rica la mesa. Martina, muchas gracias. Liliana, también. Y cómo la red de comentarios también nos van estimulando. Yo quería compartir una recomendación que me hicieron ayer de un libro que me parece que va a cuento, que es de David Sisto, italiano, que se llama Posteridades Digitales, Inmortalidad, Memoria y Luto en la Era de Internet, porque me parece que es algo como para sumar sobre el tema de la muerte y Internet, ¿no? Que siempre hubo fotos, videos, pero me parece que Internet provee como una cosa a veces un poco particular de encontrarse a alguien que ya no está y que uno puede escuchar, verlo, un poco como los audios de Liliana, ¿no? Como dice el paciente que se va y se calma con los audios. Y nos hemos visto beneficiados después de la pandemia con un auge de toda la atención online, que Liliana hace años que también ya lo hacía, pero también me pregunté sobre el analista que rápidamente, por otro lado, se ha acomodado bastante a atender online, ¿no? Y entonces, algo en algún momento de la presentación de Martina pensé en nosotros como analistas. Pregunta abierta y no tengo mucha idea, pero quiero comentar que algo de eso me lo pregunté, ¿no? Cuando ya todo pasa a ser online. Bueno, gracias a las dos y a todos. Gracias, Graciela. Bueno, ¿Quieres bueno, contestar algo, Martina? ahora, Adelante, Enrique. Adelante, Enrique. bueno, bueno, viene bien esto, lo de arroba, porque también hay que arrobar a las damas, digamos, ¿no? Arrobar la diferencia. Y esto me trae un uso que está un poco en desuso de la palabra arrobar. Arrobar como
encariñar, como contener, como seducir, como una dimensión afectiva muy importante, esta vieja palabra castiza, el arrobar a las damas, ¿no? Que es, en última instancia, esto que planteaba Martina, de este amor marcado por la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, el sentido del arrobar como el amor a la diferencia, ¿no? Me parece que acá, bien planteado por Martina, estos dos tipos de amor, ¿no? El amor al otro por la diferencia y el amor al otro por la semejanza. Me parece que son dos perspectivas fundamentales para considerar la temática del amor. Y que esta cuestión es una cuestión de caso por caso, ¿no? No hay una generalidad de una manera de amar. Hay quienes aman más por la diferencia y hay quienes aman más. Y la cuestión del analista es poder analizar esa cuestión. Cómo se juega en el amor la diferencia y cómo se juega la semejanza. Esto como una temática así general, ¿no? Dentro de lo cual me parece que es importante también algo que se venía diciendo, otro tema, que es la relación entre el deseo y el goce. Porque por momentos parecería ser que el deseo mata al goce, pero por otro lado hay un goce al que solo se llega por deseo. Entonces hay una relación también paradójica entre el deseo y el goce, como esta relación del amor, ¿no? Difícil de resolver, porque también podríamos pensar en diferentes tipos de goce. Y en ese sentido, un goce al que se llega por el deseo y un goce al que obtura el deseo. Creo que en ese sentido, estas dos diferencias de goce yo las podría relacionar con lo que para Lacan es el goce del otro o el goce fálico, porque son dos maneras distintas de plantear el tema del goce, como también dos maneras distintas de plantear el tema del amor. Por otro lado, me parece que acá lo que decía Martina de la cultura, el peso que tiene, bueno, sí, tiene mucho peso la cultura en el psicoanálisis argentino, porque está muy metido en la cultura, psicoanálisis argentino. Sí, el psicoanálisis argentino está en cualquier lugar, el psicoanálisis está en una sala de primeros auxilios, en una enfermería. Sí, el psicoanálisis no tiene un margen muy delimitado de donde se pueda practicar psicoanálisis. La práctica del psicoanálisis, digamos que en la Argentina, si bien las instituciones de la IPA seguimos manteniendo la idea de un setting estándar, en la práctica ese setting estándar no existe en la práctica de los psicoanalistas, porque practican psicoanálisis en cualquier lugar, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto lleva a que haya un psicoanálisis, como dice Martina, muy metido en la cultura y que no puede desligarse de las formas culturales en donde está inserto. Esto Gracias, tiene Enrique. sí, yo creo que esto tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es cuando uno no puede pensar los conceptos y se deja llevar por la circunstancia. Pero la ventaja que tiene es que uno frente a estos problemas puede afinar ciertos conceptos y entonces tendríamos que seguir hablando sobre la relación del cultural con la Internet, que es un problema más complejo para poder abordarlo. Gracias. Martina, ¿quieres contestar? Puedo decir alguna cosa, pero contestar son muchísimas cosas y no Bueno, puedo contestar porque evidentemente, lo que puedas. hay una cosa que me ha llamado la atención, es que alguien ha hablado de inmortalidad.
La inmortalidad en estos momentos sería otro de los ideales, ¿no? Pero hay algo bastante espeluznante y que da miedo, es que uno cuando muere no se puede quitar de Internet. No sé si ustedes saben que no podemos desaparecer, que todo, incluso si se han pedido nuestras claves, se pueden quitar cosas, pero yo tengo que luchar muchísimo para que no me manden. Es el cumpleaños de fulanito cuando fulanito ha muerto desde hace 5 años. Entonces, contacto a la familia, pero borrar la huella no se puede. En la nube o no sé dónde, quedamos inmortalizados. Y a mí me parece terrible esta idea, no sé, me angustia que uno no pueda morir, porque la muerte, que es un drama para el ser humano, porque es la separación última, pero la muerte coloca las cosas, ordena algo. Y a mí esto de que uno no pueda quitar todas las huellas de lo que hemos estado haciendo online, se pueden quitar algunas, pero hay muchas que no se pueden. De hecho, tengo un amigo que tuvo un premio bestseller en Estados Unidos. Eh, el libro se llama How to Disappear, cómo desaparecer. Su trabajo consiste en hacer desaparecer gente que está perseguida por, digamos, online, gente famosa o lo que sea. ¿Cómo hace para hacer desaparecer a la gente? No puede hacerles desaparecer. Entonces, como no se puede, lo que hace es que crea un montón de perfiles muy similares, de tal modo que crea confusión y que digamos que se pierde el perfil, pero no se puede quitar. Entonces, esto es un punto muy interesante. Cuando la inteligencia artificial, debo de reconocer que yo no quiero ser catastrofista porque será mi carácter. Entonces, a mí me gusta. Ahora Telefónica aquí me regala, no sé qué, como, no sé cómo se llama esto, una cosa de más. Perplexity se llama, Perplexity, que encuentro que es muy bonito como nombre. Y Perplexity opina de todo. Entonces yo le pregunto a Perplexity, yo creo que es tarea nuestra de ver cómo... de ver cómo utilizamos la inteligencia artificial. Lo que pasa que habrá que empezar por el colegio, porque a mí me gusta mucho estar con la inteligencia artificial y el psicoanálisis. Le pregunto, ¿qué opinas de la planche? ¿Qué son los mensajes enigmáticos? Y me responde, pero de momento todavía sé más que yo, sé más que el sistema. Entonces, lo que hay con la inteligencia artificial es que hay que saber detrás. Nosotros tenemos que saber. No tenemos que ser unos inútiles, tenemos que ser gente culta, inteligente, porque la inteligencia artificial en realidad es tonta. Es algo que nosotros hemos fabricado, pero es alguien inteligente que se puede equivocar, que lo ha fabricado. Y hay algo que usted decía, no sé quién, Andrés, o no sé, que decía, ¿qué va a pasar si cuando yo estudié psicología, había ya un robot que decía, jaja, bueno, puede que a ciertas personas, pero es verdad que al aparato le recubrimos de afecto. En el libro este de ciberespacio y psiquismo que acabamos de publicar aquí en España, hay otra persona, una colega, que escribe sobre el afecto a un teléfono, cómo una persona procede a un entierro de su telefonito, porque el telefonito además era el telefonito de una mamá que murió. Quiero decir, que se carga el aparato de afectividad, de sensorialidad, con lo cual el asunto no es nada simple, como Liliana y yo ya
lo vamos trabajando. Bueno, no sé si había mil cosas más. Sí, el suicidio después de los likes. Claro que se suicida, porque cuando hay una ovación narcisista y no sé cuántos millones de likes, cuando esto no lo hay, que es lo que ocurre en el capítulo que he citado de No se vive, de Black Mirror, que se llama No se vive, hay suicidio, hay una deflación narcisista tan grande que el riesgo de suicidio es muy alto. Y luego, pues es que son tan cultos que hablan de tantas cosas que ya no sé qué más. ¿Tú, Liliana? Yo quería confirmar, igual que vos, que es muy bueno el ChatGPT, que puede, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿nos reemplazará o no? En principio, por ahora, creo que también no se sabe mucho, pero se equivoca. Con lo cual, yo estoy convencida que uno tiene que estar atrás, diciéndole, mostrándole, porque hay muchas veces que hay datos que son erróneos y que se equivocan, y que todavía hay una cosa de continencia y afectividad, a pesar de todo lo que tiene el chat y GER y todo eso, que nosotros tenemos como analistas. Yo igual soy muy optimista, pensando que nosotros todavía servimos bastante como analistas. Y si bien todavía hay una negación cada vez mayor de los duelos y la ilusión de inmortalidad como ideal, por ejemplo, tengo un paciente que se le murió la madre y entonces se mandó a hacer en Suiza que con las cenizas de tu madre puedes hacer un collar o un anillo y llevarlo puesto permanentemente Sí. para negar todo tipo de duelo. Pero bueno, eso será cuestión nuestra de trabajar lo que implican los duelos también. Creo que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, así que yo sigo siendo muy optimista. Un poco eso nada más. Tengo tres manos levantadas que por orden de aparición, creo que la primera de Oscar, la segunda de Guillermo Martínez Bordiú y la tercera de Eliseo Storani. Les pido por favor que sean lo más breves posible porque tenemos pocos minutos. Oscar, adelante. Pablo Lemelson. Perdón, Pablo. Hola, No te vi. Pablo Clemenson. No, simplemente una pequeña intervención. Me hacía a veces con el tema de la inteligencia artificial y antes con el tema del uso del WhatsApp, me hacía acordar la época en que se hablaba de que en una época cuando los autos se empezaban a acelerar a 40 kilómetros por hora, estaba toda la fantasía de que les iba a sangrar, al pasajero les iba a sangrar las narices porque no se toleraban los desastres y catástrofes que iban a ocurrir. Me parece que el problema es un problema de uso de la tecnología, y en ese sentido creo que tanto es cierto el uso narcisista de la tecnología, como que, por otro lado, en otra época, los adolescentes peleaban con sus padres por el uso del teléfono y estaban restringidos y su sociabilidad y su demanda de pertenencia grupal, que es muy típica del desarrollo adolescente, estaba bastante limitada. Hoy en día, gracias justamente al Internet, la pertenencia grupal es mucho más alta y es mucho más constante, con lo cual los fenómenos de estructuración, que son específicos del final de la latencia y comienzo de la pubertad y se desarrollan en la adolescencia, están mucho más sostenidos con la tecnología gracias a la permanencia de los adolescentes en grupos todo el tiempo de su vida, porque están casi constantemente conectados. Creo que hay muchos elementos valiosos. El problema, como decía Bion, es un problema de uso, de cómo se usen las cosas, no solo cómo
no solo los instrumentos en sí no son malignos. Cierto es que nos van a librar de muchas tareas rutinarias y algunas tareas que eran realmente estúpidas, como tener que estar rastreando, por ejemplo, manualmente citas bibliográficas y chequeando si son ciertas o no. Ese tipo de tareas nos vamos a poder librar. Creo que estas son algunas reflexiones para no temer tanto a la tecnología y, y pensar en la posibilidad que nos ayude a vivir menos atareados que como dificultarnos la vida. Gracias, Pablo. ¿Quiere contestar, Martina? Sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es saber utilizar la tecnología. No sé si saben ahí en Buenos Aires, pero hace 2 semanas aquí tuvimos un apagón. Estuvimos sin nada, sin luz, todo el día, la tarde, la noche, hasta las 11:30 de la noche en mi caso. No funcionaba nada, ni el teléfono, ni el internet, ni nada. Y yo encontré que fue maravilloso, porque mi nieto, por ejemplo, llegó muy sulfurado diciéndome que era un ciberataque, porque habían tenido un mensajito desde Francia, porque en Francia también, efectivamente, en Francia había ocurrido, en Portugal también. Entonces, que era un ciberataque y que si eso era la Tercera Guerra Mundial, él se iba al frente. Y yo le dije, pero tú eres menor. Y me dice, bueno, es igual, yo voy al frente. Pero yo, desde otra generación, la de la abuela, estaba tan feliz porque era como en mi infancia. Entonces pensé, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo atrasado hoy? Bueno, primero voy a tomar esto, miraba el portal porque no funcionaba nada, ni el timbre, ni nada. Entonces pensaba, si vienen mis pacientes, tengo que bajar, estar atenta para ir a abrir la puerta. Pero para mí fue maravilloso, como cuando era pequeñaja. Es decir, que podía pensar, imaginar, voy a hacer esta tarea. En un momento determinado pensé, bueno, ahora he estudiado bastante, voy a ver la televisión. Ah, no funciona. Bueno, pues no importa, no funciona, no funcionaba la televisión. Era maravilloso. Entonces, yo creo que si nosotros supiéramos hacer apagoncitos personales de vez en cuando, nos ayudaría a pensar, porque la tecnología mal utilizada es Kristeva, que decía que cuáles son las nuevas enfermedades del alma, y decía que ha titulado un libro así, Las nuevas enfermedades del alma, pero entre otras cosas, cuando la entrevistaron, dijo que ella estaba muy preocupada porque cada vez se pensaba menos, pero quizá la meta es pensar lo menos posible, salvo para los psicoanalistas. Eh, bueno, eso quería decir. Y, sí, y claro que la tecnología pues está utilizada a fines narcisistas, pero todo, la luz, el coche, las nuevas tecnologías, sí, todo. Yo, Guillermo tiene la palabra. Sé breve, por favor. Sí, ahora. Bueno, creo que lo que acaba de decir Martina es muy importante y da cuestión a lo que yo quería hablar, que es del coraje, de la valentía del analista, de lo que también dio cuenta Liliana. No pude escucharla antes a Martina porque no sé si tú lo sabrás, pero en España hemos vuelto a tener ahora un apagón pero solamente de internet y de teléfonos móviles, que parece ser que se ha resuelto, pero no pude oír la primera parte. Ahora, te he escuchado en varias ocasiones, te he leído, e incluso coincidimos en la APM en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, por lo que creo que puedo hablar un poquito al respecto, cuando yo estaba en la APM. Bueno, también, mira,
Óscar Elvira ha hecho de alguna manera referencia al coraje también del analista, porque ha dicho, ¿seremos los analistas capaces de llegar a profundizar en relación a todo esto que se está planteando? Las ponencias son, puesto que van en contra de lo que la sociedad está planteando, Sí. ya implican coraje, ya es valentía, pero es que el analista tiene que seguir. Entonces, tengo aquí una frase de Bion que dice, tenéis que tener el coraje de pensar, ya que has hablado del pensar, del pensamiento, de pensar y de sentir lo que pensáis sin que importe lo que piensa vuestra sociedad analítica o vuestra sociedad y tampoco lo que pensáis vosotros. Y más adelante dice, si conseguís estar completamente abiertos, me salto y digo, es cuestión de tener el coraje de tener unos pensamientos de este tipo independientemente, y dice, contra pensamientos salvajes. Y la inteligencia artificial es un pensamiento salvaje, porque es un fraude, porque está hecha de lo que toda la historia de la humanidad ha estado recopilando pues desde los tiempos de, qué sé yo, de Platón o de Sócrates o de quien sea. Entonces dice, es cuestión de tener coraje, de tener unos pensamientos de este tipo, independientemente de que se presuma tenerlos o no, y de conservarlos durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para ser capaces de preguntarse qué son. Entonces, creo que en todo esto, y me parece que es de lo que habéis estado apuntando la mayoría, es a que el psicoanálisis debe tener el coraje de enfrentarse precisamente a lo que la sociedad está intentando imponernos, que es contrariamente a eso, a lo que decías del lenguaje como lo que nos hace típicamente humanos. Enrique hizo alusión a la diferencia de los sexos. Gracias, Guillermo. Lacan diría, ya me tarda un poco en hablar, Lacan hablaría del no hay relación sexual y que en la sociedad actual quiere hacer existir a la relación sexual, es decir, que podría llegar a haber armonía entre los sexos, etcétera, etcétera. Bueno, esta era la cuestión que quería plantear, sobre todo la necesidad de coraje y de valentía hacia el psicoanálisis y los psicoanalistas. Eliseo, tienes la palabra. Bueno, gracias. Quería contar que yo tuve que afrontar una cirugía hace unos meses y me ofrecieron hacerla con un robot manejado por el cirujano, por supuesto. Como sabía que el cirujano era muy apto, me quedé tranquilo y el robot operó bien, o el cirujano, mejor dicho. En ese sentido quería ir a lo que dijo Martina, según las cosas, según el uso, como uno las use, como siempre. Y quería hacer un comentario de esa paciente que quiere escuchar la voz del analista y la tiene. Uno podría pensar que tiene una ilusión de omnipotencia, de que tiene cuando quiere la voz del analista, pero a la vez ese hecho le hace recordar que está en análisis. Se puede analizar su dependencia también, y uno puede aprovechar ese hecho para el análisis. A lo mejor tiene que ver con el Ateneo pasado, la cuestión de la formación del analista. Hay una hablando de lo que decía Oscar, hay una filogenia psicoanalítica, que es que uno incorpora identificatoriamente a su analista, a sus supervisores, a los analistas de los analistas, una cadena que empieza en Freud. Entonces, hay una filogenia también, y esa filogenia nos hace que estemos enriquecidos por todos los genes de todos los analistas que forman la cadena que hemos tenido con nuestros propios análisis, que es una de los pilares de la formación. A mí me gusta pensar en entrenamiento. La vez pasada se dijo que entrenamiento no era un término feliz para la formación del analista. Y si lo comparamos con el deportista, entrenamiento es entrenar la aptitud
el deportista no entrena cada una de los millones de situaciones que se van a presentar, entrena su capacidad, la aptitud que tiene para resolver. En ese sentido, creo que si un analista entrena su aptitud analítica, está bueno. Gracias, Eliseo. En Muchas todo gracias. momento estuve pensando en las coplas de Manrique, cuando dice eso de que avive el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se ve el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, o sea que el actual es peor. Gracias, Bueno, perdón Eliseo. por introducir poesía que Después está toma muy la vinculada al palabra. psicoanálisis, por la cuestión de la metáfora de los mecanismos del inconsciente que se sirven, la poesía se sirve de ellos, y hay interpretaciones poéticas, hay interpretaciones que son metafóricas, tanto del analista como del paciente. Perdón, Eliseo. Termina. Sí, Te le quiero dar la palabra a Silvia, que va a ser la bueno, última cómo no. participante Hay antes caballeros de todavía, Martina. como dijo Enrique. Bueno, Gracias, muchas Eliseo. gracias a ustedes. Silvia, adelante. Sí, yo voy a hacer muy corto lo que quiero decir. Recién escuché si hay que oponerse, recién Eliseo decía si el momento es peor. Yo lo que quiero decir es que es tan absolutamente diferente. Y me parece que como analistas vamos a tener que ver cómo nos vamos a posicionar y cómo formarnos en esta nueva realidad. Ayer escuchaba que es más importante ser victimario hoy que ser víctima. Con la inteligencia artificial es casi imposible saber qué es fake y qué es supuestamente real. Estuve viendo videos sobre gente que prefiere tener parejas que son avatares a una pareja real, y hay mucho sobre esto. Todd Essig tiene una plataforma, es un psicoanalista de Estados Unidos que le dio los tips a la plataforma para que pueda analizar sueños, y esto ya está comprobado en relación a la utilidad de la interpretación en relación a que sea un humano o que sea esta plataforma. Hay un hospital en China que tiene 15 robots, hay solamente robots que están haciendo operaciones actualmente. Lo del liceo era con un humano atrás, acá son solamente robots y creo que atendían 3.000 pacientes por día. O sea, me parece que este es un otro mundo que yo siento que no sé cómo adecuarme a, a esta situación que es tan diferente. Me encantó este Ateneo, creo que tenemos muchísimo como para seguir pensando. Eso Muchas es todo. gracias, Silvia. Martina, tienes la palabra. Pues bueno, te quería saludar, Silvia, no te había visto antes. Gracias por venir y me Lindo alegro. verte, lindo verte. Lindo también para mí verte. Entonces, sí, bueno, has dicho una cosa muy importante, que es que nos tenemos que formar, creo que es lo que hacemos todos, para esa nueva realidad que viene, donde la tecnología a veces nos sobrepasa y donde nuestro mundo, alguien ha hablado de una operación, efectivamente, están los robots operando, este robot el Da Vinci que opera de maravilla con el cirujano detrás, pero es verdad que hay unos progresos en medicina impresionantes gracias a la utilización adecuada de los robots. Entonces, no, tendremos que ver cómo nos manejamos en un mundo donde hemos creado una inteligencia que en algún momento eventualmente nos puede superar o nos puede engañar. Pero es que creo que cada día vamos a tener que estar más formados nosotros y no dejar nuestra formación a mano de los robots, sino que tenemos que poder seguir nosotros
ser dueños de lo que creamos. Lo que no podemos hacer con relación a la inteligencia artificial es sobre todo una cuestión que es la cuestión temporal. La inteligencia artificial responde ¿qué tarda? Cuando le hago una pregunta un poco difícil, tarda 1 minuto. Cuando la pregunta es muy puntiaguda. Y si no, no tarda nada. Y entonces es esta inmediatez que llega con todos los datos, de los cuales el 90% es cierto, o más. Entonces, esto nos supera, pero nos ayuda, lo podemos utilizar. Lo que pasa que, bueno, nosotros, yo diría que los psicoanalistas somos políticamente incorrectos. Porque el ideal los ideales de los que hablaba hoy, el ideal es de ser Dios, poder todo, ser eterno, etcétera, etcétera. Ser más que la inteligencia artificial o ser la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que nosotros hablamos de unas cosas que son una especie de contraideal, de ir en contra de los ideales en boga, de a favor de la arruga, a favor de la temporalidad, a favor de un tiempo para elaborar un duelo, etcétera, etcétera. Podemos escuchar el malestar y creo que somos el único reducto que queda, y de allá una fuerza que yo le veo a la escucha y a la técnica analítica. Bueno, vale, tenemos que formarnos mucho, escuchar quizá cada vez más lo arcaico y lo más arcaico, y no estamos todavía quizá suficientemente preparados, pero estaremos, porque claro que hay algo de la omnipotencia. Hoy los señores pueden prácticamente tener bebé. Ellos no lo pueden tener todavía en el vientre, pero lo pueden tener en un vientre de alquiler. Esto es una revolución, es un antes y un después. Entonces, por supuesto que tenemos que estar formados y que tenemos que escuchar todas las fantasías psíquicas que van apareadas y todo ese inconsciente que se va formando a raíz de tantas cosas como esto. Bueno, simplemente un ejemplo. Bueno, es lo que Yo, decir, porque ustedes traen cosas muy ricas y no puedo contestar a todo. yo quisiera agregar, Martina, que estoy totalmente de acuerdo con vos en que tenemos que formarnos, seguir escuchando, viendo que la tecnología está, pero al igual que en la pandemia, algunos podremos y otros no. Lo importante es aceptar esa limitación en algunos que no podremos y otros que sí podremos, pero no negar que esto existe y permitirnos seguir sorprendiéndonos y abrirnos y formarnos y reflexionar sobre todo esto. Y yo vuelvo a traer esto que vos dijiste, que no está tan bien visto, pero la contratransferencia nuestra puede ayudarnos mucho en todo esto nuevo que se nos viene. Solamente eso. Sí, Liliana, y nosotros podremos o no podremos, y querremos o no querremos. Exactamente. Hay gente entre nosotros que no quiere saber nada de todo esto. Bueno, es respetable. Claro, y poder aceptarlo con total honestidad, ¿no? Bueno, de esto se trataba también. Muchas gracias, Martina. Bueno, No, Y a gracias a todos. todos ustedes, es un placer. hemos llegado al término de esta interesante conferencia de Martina y un excelente comentario de Liliana. Creo que realmente ha sido muy productivo, ha despertado mucho interés. Así que felicito a Martina, felicito a Liliana, a todos los presentes. Y bueno, nos reuniremos en el próximo Ateneo seguramente. Solo un comentario acerca de la atemporalidad. Sí, Woody Allen en una película decía que no se podía suicidar porque su analista era muy ortodoxo y le iba a seguir cobrando después de muerto. bueno, Muchas gracias a ustedes. Gracias, Agustín, y a todos, gracias. Martina. Pronto, en Muchas Lisboa gracias. nos vemos. Adiós.